confort. Entonces, muchas veces cuando uno habla de confort, estamos hablando de confort térmico o confort higrotérmico, no estamos hablando de confort, no sé, de elementos de confort, de equipos, ni de esas cosas, sino que estamos hablando de cuál es la percepción del ser humano respecto del entorno o del ambiente en el que está trabajando o inmerso o pasando su tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo diga confort, en realidad estoy hablando del confort higrotérmico, higro porque también implica las variables de la humedad, ¿sí? Pero le voy a llamar simplemente confort. Y en realidad no es solamente la temperatura y la humedad, tienen que ver un montón de otras cosas, tienen que ver, por ejemplo, la velocidad de viento, también tiene que ver si esa persona está recibiendo o no radiación, son un montón de otras variables las que afectan la percepción de confort que puede llegar a tener una persona. Entonces, ¿cuáles son acá abajo están puestas, cuáles son digamos, las definiciones más usuales de confort? Antiguamente, te estoy hablando de los años 80, se decía que una persona estaba en confort cuando no había disconfort. Menuda definición, ¿no? Porque no nos da, digamos, demasiada... Es como decir que una persona tiene salud cuando no tiene enfermedad, digamos, por el contrario. Entonces, este era el tipo de definiciones del que se hablaba hace unos años. Cuando no hay disconfort, cuando hay satisfacción o bienestar con el entorno, siempre térmico estamos hablando, en la parte de temperatura, o cuando no se siente calor ni frío. Esta última definición está muy relacionada con un concepto de balance de calor del cuerpo humano, ¿sí? Que dice, bueno, a ver, si el cuerpo humano siente calor o siente frío, no está en confort. En cambio, si no siente ni calor ni frío, está en confort, ¿sí? Concepto de neutralidad térmica, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que es algo que ya no se piensa más. O sea, hay gente que puede no sentir ni calor ni frío y sin embargo no estar en confort, sentir que no está en confort. ¿Cómo puede ser eso? Me van a decir ustedes, sí, puede ser porque en el confort, digamos, hay un montón de otras variables, muchas que son de origen psicológico, ¿sí? Que están interviniendo ahí como para que uno no sienta ni calor ni frío. Y entonces, ¿cuál es la definición de la norma ISO 7730, que es, digamos, como la que se toma como la definición universal de confort que toman las normativas? Es la condición de la mente, fíjense que subrayé mente, porque el confort en el fondo es cómo se percibe el ser humano en su entorno, ¿sí? Entonces, la condición de la mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico. O sea, es la mente la que le dice a la persona, estoy bien, estoy confortable. ¿Mm? Ya van a ver todas las cosas que eso implica. Bueno, ¿y por qué nosotros hacemos tanto hincapié en el tema del confort? No es solamente una cuestión, digamos, de caliente o frío, sino que tiene todo que ver con la cantidad de energía que un usuario va a consumir en su vivienda o en su edificio. Porque el usuario siempre tiende a tratar de sentirse confortable, a tratar de estar bien. Entonces, si tiene la posibilidad económica de pagar por sentirse bien, va a prender una estufa, va a prender un aire acondicionado, ¿sí? Entonces, el nivel de confort que tenga esa persona va a afectar, o el nivel de confort que esa persona quiera tener en sus espacios interiores, va a afectar el consumo energético de invierno, de verano, que esa persona realice, ¿sí? Obviamente hay un sector de la población que no tiene la capacidad económica como para alcanzar ese confort o como para alcanzar esa zona de confort. No tienen, por ejemplo, para afrontar, no sé, una estufa de gas, porque no puede pagar la factura, o porque no tiene el equipo, o porque no puede comprar un equipo de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, ¿qué les va a pasar a esas personas? Si sus viviendas no están diseñadas correctamente, van a pasar periodos muy grandes del invierno y de verano en total disconfort, o sea, en disconfort por calor y disconfort por frío, ¿sí? Ambos son bastante
perjudiciales para la salud. Uno tendería a creer que el confort, que el problema es más en el invierno, porque bueno, las personas tienen problemas pulmonares o enfermedades, digamos, de tipo respiratorias, ¿sí? Hongos y esas cosas. Pero en el verano también es bien importante el tema de confort en los climas que son cálidos, porque uno puede tener problemas de sobrecalentamiento, falta, por ejemplo, de poder dormir a la noche porque las temperaturas son muy altas, entonces un problema al otro día laboral porque no se durmió bien, ¿sí? Los niños y las personas ancianas son las que más sufren el calor, entonces hay todo un tema ahí. El confort es un tema, digamos, que se está estudiando un montón hoy en día, porque es un problema, en el fondo también es un problema económico, es un problema de cuánto consume la gente, de cuánto me podría ahorrar yo si tuviera la misma sensación de confort, pero en vez de usar aire acondicionado, uso un diseño más eficiente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, estudios en Australia, hechos para... Australia es un clima que es muy caluroso en verano, muestran que si uno diseñara mejor las viviendas y la gente la gente de escasos recursos que no puede acceder a los equipos estuviera más confortable, se enfermaría menos y eso repercute en un ahorro, por ejemplo, en el sistema de salud. Entonces dicen, es mejor diseñar bien porque la gente se va a enfermar menos, vamos a tener que, podemos, digamos, ese dinero que nos ahorramos, podemos aportarlo, por ejemplo, en mejorar aislaciones térmicas, y eso va a ser muy eficiente para evitar ingresos en el sistema de salud. Por ejemplo, ese tipo de cosas ya se está haciendo. Entonces, por eso es que nosotros hacemos tanto hincapié en por qué hay que entender cuáles son las variables que influyen en el confort. Yo les dejé en la plataforma Moodle una tesis de maestría de la Universidad Politécnica de Cataluña, de donde está sacada esta frase, cuyo capítulo 1 es todo un repaso de lo que vamos a ver en las diapositivas siguientes, de los modelos de confort. Está escrito de una manera muy amena y está muy interesante para quienes quieran profundizar en este tema. Solo el capítulo 1, porque el resto ya es de aplicación a un edificio en particular. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para cuantificar qué es lo que sentimos? Fíjense que ahora ya no estamos hablando de si la temperatura es alta, baja o esas cosas, sino que estamos hablando de que hay metido en el medio un ser viviente y que como tal complica todo, porque ese ser viviente tiene capacidad de adaptación al medio, tiene su historia social, su historia en el clima del lugar, y un montón de variables son las que interfieren en cómo una persona se siente. Entonces, usualmente los estudios de confort dividen esas variables en dos grupos que son relevantes. El primero son las variables de tipo ambiental, que son las que nosotros acabamos de ver hasta el momento, o sea, la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad, y una cuarta que se llama temperatura radiante del entorno, que no es otra cosa que hacer un promedio de las temperaturas de las superficies que rodean a una persona, ¿sí? ¿Por qué es importante esta temperatura radiante, además de la temperatura del aire? Muchos de ustedes deben haber sentido, por ejemplo, en el invierno, que cuando se sientan a lo mejor cerca de una ventana que está muy fría, perciben una sensación desagradable del lado que da hacia la ventana, ¿sí? Porque no es porque la temperatura del aire esté más fría ahí, porque yo puedo tener aire a lo mejor a 21 grados, pero seguir sintiendo esa sensación de que no estoy del todo cómodo. Esa sensación que no estoy del todo cómodo es porque la temperatura radiante no es la adecuada. El vidrio se pone tan frío que intercambia calor por radiación con el cuerpo, con el lado del cuerpo que da hacia el vidrio, y esa temperatura radiante provoca esa sensación de disconfort. Por eso es que se le agrega junto a todas las otras variables que le llamamos variables ambientales y que son cuantificables, o sea, todas estas variables yo las puedo medir o las puedo calcular, las puedo medir con un equipo o las puedo calcular con algún modelo, ¿sí? Y después están lo que se llaman las variables de la persona,
¿Qué son? ¿Qué actividad física está realizando? Que Marco les explicó la vez pasada, no es lo mismo si yo estoy en un ambiente a 21 grados y estoy corriendo, a que si estoy en un ambiente a 21 grados estudiando. La actividad física me modifica mi percepción del confort, la cantidad de ropa que yo traigo puesta, y después un montón de otras variables como la edad. Ustedes saben que los chicos nunca sienten frío, el sexo, las mujeres siempre perciben más frío que los varones, el peso es bien importante, una persona con sobrepeso percibe, digamos, tiene una sensación de confort a temperaturas más bajas que una persona flaca, el nivel de hidratación que tiene una persona, el estado de salud general, un enfermo puede percibir el espacio más frío que una persona sana, la aclimatación, que es de lo más importante y de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que es cuánto se acostumbra el cuerpo a la sensación, al clima del lugar. Por ejemplo, una persona que vive en Inglaterra puede estar acostumbrada a estar, no sé, a 18 grados de temperatura y se siente confortable, y de golpe se va a la India, en donde hacen, no sé, 35 grados. ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo de esa persona en aclimatarse a esas nuevas condiciones? Y bueno, los estudios dicen que más o menos 3 a 4 semanas, esa persona que antes estaba acostumbrada a los 18 grados, puede no sentir tanto calor a 35 como sentiría los primeros días de su viaje, ¿sí? Eso se llama la aclimatación. Después, por supuesto, hay otros factores como los factores culturales o el tema del mismo estrés afecta el confort. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para cuantificar entonces, con todas estas cosas que estamos hablando, qué es el tema, si una persona va a estar o no va a estar confortable? Ya estamos viendo que es bastante complicado. Entonces, las teorías de cálculo y de modelización del confort se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Sobre todo voy a hablar de los estándares, que se llaman los estándares internacionales, que son el ASHRAE, que es el de los Estados Unidos, el ISO 7730 y el de la Unión Europea. En estos estándares se basan las normativas nacionales. Por ejemplo, nosotros, nuestra norma IRAM se basa en alguno de estos estándares para decir cuál es la temperatura de confort. En general, las normativas nacionales miran los modelos que hay acá para decidir cuál de todos es el que utilizan, ¿sí? Pero estos son los internacionales. Entonces, hay dos grandes tipos de modelos de confort. Uno se basa en lo que se llama el balance térmico del cuerpo humano, que lo que hacen es mirar al cuerpo del ser humano como si fuera un elemento que intercambia calor con el entorno, ¿sí? Es como que lo hace, le saca un poco de todas las cuestiones psicológicas que tiene el ser humano y lo mira como un elemento de transferencia de calor que puede transferir por conducción, radiación, evaporación, etc. Y trata de hacer un modelo de ese cuerpo humano. Obviamente siempre va a ser una simplificación enorme del problema complejo que significa simular el cuerpo de una persona, ¿sí? Ni hablemos de la mente. Pero esos modelos se llaman modelos de balance térmico y se hacen en lo que se llama estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? Que se supone que esa persona está mucho tiempo en un espacio en el cual la temperatura, la humedad, el viento no cambian, son constantes. Y entonces para esas condiciones se hace el modelo, ¿sí? Hay otro modelo que es bastante más nuevo, de los años 90, ¿sí? que están un poco en contraposición con el modelo de balance térmico y que dicen, no podemos simplificar tanto el comportamiento del cuerpo humano, porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación que es muy grande y que nosotros podemos aprovechar para ampliar la zona de confort, ¿sí? Eso se llama el confort adaptativo, tiene que ver con la capacidad de adaptación de las personas. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata cada uno. Entonces, veamos primero el modelo de balance térmico, que es el que más se utiliza en todos lados. Cuando ustedes vean cuestiones de los programas y los que hacen diagramas bioclimáticos, inclusive el mismo Climate Consultant, ustedes van a ver que al comienzo pueden elegir entre distintos modelos de confort.
¿sí? Los 3 primeros son de este tipo de método de balance térmico, y el último que decía confort adaptativo, creo que dice Ashrae, tiene que ver con el confort adaptativo del que estábamos hablando. Entonces, primero veamos este método, que es el que más se utiliza en las normativas. Como les decía, es un método estático, es un método que, digamos, al ser estático y al no tener que cambiar las condiciones ambientales, significa que en donde mejor funciona es cuando las condiciones ambientales no varían, es decir, cuando hay una climatización mecánica del edificio. Por ejemplo, yo pongo el termostato en 21 y mañana, tarde y noche durante todo el invierno, perdón, el verano, ese edificio está a 21 grados, por ejemplo. Eso sería un edificio climatizado en donde este método de balance térmico funcionaría bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque este método está pensado para situaciones estáticas. Entonces, ¿cómo se hizo para desarrollarlo? Estamos hablando de los años 80, ¿no? Se juntaba gente, un montón de gente, sobre todo se hizo esto en el hemisferio norte, ¿no? Y se los ponía dentro de ambientes especiales, cámaras térmicas. Entonces, por ejemplo, se los ponía a 21 grados y tal temperatura, y se les preguntaba con un cuestionario si se sentían confortables, se sentían poco confortables, con poco de frío, con medio frío, muy frío, y así iban variando las condiciones, y entonces iban tomando datos de cuál era la percepción de esas personas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, digamos, cuál es la crítica que se le hace a ese método? Lo que dicen los expertos es que esas condiciones de poner una persona en una cámara es una cosa muy poco real, porque en realidad nosotros vivimos en ambientes donde hay mucha variación térmica, variación de ventilación, y entonces no siempre es no es lo más adecuado. Hay cosas que no se pueden ver en este modelo cuando uno toma estos datos, ¿sí? Sobre todo, donde es importante la diferencia, es importante en los edificios ventilados naturalmente, en donde la persona tiene la capacidad, o la posibilidad, mejor dicho, de abrir una ventana si le hace calor y dejar que entre el aire, o cerrar la ventana si le hace frío, ¿sí? Entonces, en esos ambientes ventilados naturalmente, la persona se va adaptando a ese entorno, y entonces este modelo, ya van a ver los datos medidos, no se ajusta tan bien. Entonces, si ustedes estuvieran diseñando, por ejemplo, un edificio de oficinas que saben que va a estar todo el tiempo climatizado, perfectamente pueden usar este método del balance térmico con todas las herramientas que trae. Ahora, si ustedes van a diseñar una vivienda en donde saben que las ventanas van a estar abiertas y que se van a ventilar los espacios, no usen el método de balance térmico. Mejor usen un método adaptativo, o elijan cuando vayan a hacer el análisis de los resultados un método adaptativo que va a ser más adecuado para esa situación, ¿sí? Bueno, y entonces lo que les decía, el método de balance es un balance directamente sobre el cuerpo humano de cuánto pierde y cuánto gana ese ser humano. Y entonces, ¿cuánto gana? Todo lo que gana, digamos, el ser humano está contenido en lo que se llama la actividad metabólica, que no es otra cosa que la comida, ¿sí? La comida que nosotros ingerimos se transforma en energía, y después esa energía se tiene que liberar hacia el espacio, o el exceso de energía se tiene que yo no utilice para realizar trabajo y que no se transforme, digamos, en grasa corporal, se va a perder hacia el espacio a través de 4 mecanismos. Por conducción, aquí por ejemplo está marcado el caso de la conducción a través de los pies, ¿sí? Por radiación, ¿sí? Por convección debido al movimiento de aire, y por evaporación, ¿sí? Cuando hace mucho calor. Entonces, esta ecuación es una súper simplificación del balance de energía. Esto seca, son la evaporación, conducción, radiación y convección, ¿sí? Es una súper simplificación de lo que sería el balance de un cuerpo humano. Tienen 2 signos más y menos, porque depende
por ejemplo, yo por conducción, si el piso está más frío, pierdo calor, entonces voy a tener un signo distinto, un signo negativo, porque estoy perdiendo, pero si el piso está más caliente que la parte inferior de mis pies, puede ser que haya conducción hacia arriba, y entonces el signo que tendría que considerar es positivo, ¿sí? Lo mismo para todas las otras variables. Entonces, en base a los programas, por ejemplo, el Climate Consultant, hacen el cálculo, porque para cada uno de estos términos hay un montón de ecuaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el área corporal, tienen que ver con cuánta ropa uno tiene, ¿sí? Mientras más ropa uno tiene, menos pierde por conducción, por ejemplo, hacia el exterior, o cuánto evapora el cuerpo de acuerdo a qué actividad esté realizando. Entonces hay un montón de modelos físicos que me permiten calcular cada uno de estos 4 términos que yo estoy poniendo acá. Entonces, cuando este balance me da 0, o sea que cuando la actividad metabólica es igual a lo que pierde el cuerpo, estamos en lo que llamamos la neutralidad térmica, o sea, todo lo que yo consumo lo gasto, y entonces se supone que debería estar en confort, ¿sí? Acá yo les puse un ejemplo de cuáles son las ecuaciones. Por ejemplo, el Climate Consultant tiene metida esta ecuación dentro del programa y hace el cálculo de este tipo de cosas para determinar la zona de confort. Entonces, este método se basa en 2 variables que les escribí acá, PMB y PPD. PMB significa voto medio predicho, y ahora les explico qué es. Cuando usaron esa cámara térmica para meter las personas adentro, les preguntaron cómo se sentía usted y tenían que catalogar su sensación de acuerdo a estos puntos que están acá. Sofocante, calor, ligeramente cálido, neutro, ¿sí? Así hasta frío. Entonces decidieron ponerle una puntuación de 0 a 3, en realidad entre menos 3 y 3. Son 7 niveles distintos en el cual uno percibe el ambiente. Estos números que están acá se los puede calcular a través de esta ecuación que está acá. Esta ecuación tiene un montón de variables, están puestas acá, por ejemplo, el calor metabólico, si estoy haciendo actividad, cuál es la presión del aire, la temperatura, la cantidad de ropa que tengo, etc. Meto todos esos datos acá y me sale, por ejemplo, PMB igual a 0.9. Ah, bueno, ¿y eso qué significa? Y me vengo acá, ¿sí? Y significa que yo estoy con una sensación térmica que es entre neutral y ligeramente cálida, ¿sí? Entonces, con eso puedo saber cuál va a ser la percepción de la persona del ambiente térmico. Y junto con este voto medio predicho que tengo acá, está esta otra variable que ahora paso a explicarle. Esta otra variable se llama porcentaje de personas en disatisfacción y se calcula con esto, que también está metido en todos los programas, no hace falta que ustedes lo sepan, pero solamente quiero que vean la forma, es una exponencial, ¿sí? Que tiene esa forma, esta forma así. Tiene un máximo por acá y un mínimo en el 0. ¿Por qué en el 0 el mínimo? Porque en este punto, cuando la persona supuestamente está en confort, porque es la sensación neutra, el porcentaje de gente que va a decir que está insatisfecha es del 5% nada más, ¿sí? Fíjense que lo que me está diciendo esto es que, a pesar de que estoy en confort, hay un 5% de personas que siempre me va a decir que no está en confort, o sea, o que se siente un poco con frío o que se siente un poco con calor, que es lo que pasa, digamos, cuando uno hace encuestas, ¿sí? Entonces, esto no baja hasta 0, no es que el 100% de las personas va a estar en confort cuando la sensación, el PMB sea 0, sino que hay un porcentaje que siempre va a estar en disconfort. Y obviamente, a medida que me voy alejando hacia el calor, ¿sí? O hacia el frío, esta curva va subiendo. Entonces, ¿qué hace la zona de confort esa que ustedes han visto en ASHRAE con el Climate Consultant? Dicen, bueno, no podemos quedarnos solo con el 0. Tomemos un rango, y ese rango va entre menos 0,5 y más 0,5 de la sensación térmica, ¿sí? Y entonces, toda la gente que esté dentro de este rango, lo vamos a considerar que está en la zona de confort. Y entonces, en base a todos los cálculos que hace, les dibuja la zona de confort en el programa. Entonces, todos los puntitos de temperatura, humedad, etcétera, que están en la zona de confort, significa que si ustedes calculan el PMB,
va a caer, o sea, el voto medio predicho va a caer entre menos 0.5 y más 0.5, ¿sí? Y eso significa que solamente un 10% de las personas va a estar en disconfort, ¿sí? O sea, cuando ustedes, en resumen, digamos, haciéndolo sencillo, si ustedes tienen puntos que están dentro de la zona de confort del diagrama bioclimático, eso significa que el 90% de la gente se va a sentir confortable y que va a haber un 10% que va a decir que le falta, digamos, 5 para el peso, o que tiene un poco de calor o que tiene un poco de frío, ¿sí? Pero eso es algo contra lo que no se puede lidiar, ¿no? Entonces, eso es el modelo de Fanger. Se basa en estas dos variables. Cuando uno hace un estudio con este método, tiene que dar las dos variables. Tiene que dar el voto medio predicho y el porcentaje de personas en disatisfacción. Acá está lo que yo les decía de cuando arma la zona de confort. Obviamente, como la situación de invierno y la situación de verano son distintas, acuérdense que digamos, esta ecuación tiene un montón de variables metidas, presión atmosférica, coeficiente de transferencia de calor y qué sé yo. Entonces, por eso es que aparecen dos zonas, una para invierno y una para verano, cuando ustedes miran las zonas de confort de la SRAE, ¿sí? Bueno, entonces este es el método estático. Y después tenemos el tema del confort adaptativo. ¿Qué significa esto? Se basa en decir que las personas tienen preferencias psicológicas que son propias de cada una de ellas y que las hacen reaccionar al medio ambiente de maneras diferentes y de adaptarse para cumplir con las expectativas térmicas que tiene esa persona de manera diferente. Hay un montón de métodos por los cuales una persona se puede adaptar. Una es el comportamiento, por ejemplo, abrir o cerrar una ventana, por ejemplo, si me hace frío, abrigarme, ¿sí? Fíjense que en el modelo de Fanger, yo no puedo decir, bueno, como tiene frío se va a abrigar, no, porque son situaciones estáticas. En el modelo adaptativo ahora se empieza a ver qué es lo que pasa con la persona cuando va sintiendo esas sensaciones. Entonces se puede adaptar y, por ejemplo, ponerse más ropa, o puede adaptarse y comer más, ¿sí? Esas son todas cuestiones de adaptación por el comportamiento. Después tenemos cuestiones fisiológicas del cuerpo que ya tienen que ver con, por ejemplo, si le hace mucho calor, evaporar mayor cantidad de transpiración o cosas, todo lo que tenga que ver con la adaptación, ya no del comportamiento de la persona, sino del propio cuerpo de esa persona. Y por supuesto también hay cuestiones psicológicas, ¿sí? Que tienen que ver con la condición mental, con el estrés, con las ganas de sentirse bien y qué sé yo, que están dentro de lo que son las variables psicológicas. Entonces, ¿qué hizo De Deer para tratar de ver qué es lo que pasa con esta capacidad de adaptación de la gente? Él tomó 21.000 muestras, y miren lo que es el tamaño, o sea, 21.000 personas estuvo evaluando en 160 edificios distintos en 4 continentes. O sea, el estudio es mucho más abarcativo que el anterior que yo les había dicho que se hizo principalmente en el hemisferio norte. Entonces es bastante más generalizable que el anterior, ¿sí? Y entonces a esas 21.000 muestras de los 160 edificios, lo que hizo fue separarlas en 2 grandes grupos, porque en realidad no sabía qué era lo que iba a encontrar. Entonces, los separó en edificios que tenían sistema de climatización y edificios que no lo tenían, o sea, que estaban ventilados y que la gente podía abrir y cerrar las ventanas cuando quisieran. ¿Sí? Entonces, separó el análisis en estos 2 grupos. Entonces, se hizo un montón de estudios estadísticos para ver cuál era la temperatura en la que cada grupo se sentía más confortable, ¿sí? Y se dio con una cuestión bastante interesante, que es que la gente que estaba en edificios que estaban ventilados naturalmente, soportaban o se sentían confortables en situaciones en las que los del edificio climatizado no. Por ejemplo, temperaturas más altas, ¿no? Que para alguien que estaba por ejemplo, en un edificio de oficina con climatización era una sensación de disconfort inaceptable,
para el que estaba en un edificio con ventilación natural, resulta que se había adaptado bastante bien porque tenía brisa y porque podía manejar su entorno, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con que el mismo cuerpo humano tiene un ritmo biológico que está relacionado con cómo se mueve, ni hablemos de la radiación solar, el día y la noche, digamos que es lo que nos regula el sueño, sino también con las temperaturas, ¿sí? Entonces, con estos estudios se llegó a la conclusión de que el cuerpo humano se siente mejor y trabaja mejor y psicológicamente está mejor cuando hay una cierta variación de las temperaturas interiores en los edificios. Si nosotros ponemos a la gente todo el día a 21 grados, es como que el cuerpo se pierde, se termina perdiendo, porque necesita esas variaciones. Entonces, les muestro acá estos dos gráficos para que ustedes vean. Miremos primero el gráfico de la izquierda. Esto es la temperatura en la que la gente percibía el confort respecto de la temperatura exterior. Y acá hay dos puntos superpuestos. Unos cuadraditos, que son las observaciones que se hicieron con los cuestionarios, y una raya que está en negra acá, que es lo que predice el modelo de Fanger, ¿sí? Ahí está la raya y ahí está. Fíjense que es prácticamente perfecto el acople entre las dos variables. O sea, el modelo de Fanger dice, vos vas a tener una temperatura de confort de 23, por ejemplo, este punto, y efectivamente la gente cuando era cuestionada, esa era la temperatura a la que estaba confortable, ¿sí? Entonces hay un acople muy bueno, por eso es que se dice que los edificios climatizados artificialmente se puede usar el modelo de Fanger con una precisión muy alta. En cambio, aquí a la derecha tenemos el caso de los edificios con ventilación natural. Fíjense lo que pasó con las dos curvas, ¿sí? Esta era la curva que decía el modelo de Fanger, y esta es la curva de con qué temperatura se sienten confortables las personas cuando se les pregunta efectivamente. Fíjense, vamos para el lado de la derecha que es más fácil de entender. Las temperaturas, Fanger decía, por ejemplo, que una persona, si la temperatura exterior estaba a 25 grados, se iba a sentir confortable a 25 grados. Perdón, a 24 grados y medio, ¿sí? Acá. ¿Y qué encontró de Deer? Encontró que esa persona se seguía sintiendo confortable incluso hasta superar los 25, casi 25,5, ¿sí? O sea, una persona en un edificio ventilado naturalmente aguanta o soporta, sintiéndose confortable, temperaturas más altas que las que predice el método de Fanger. Y en el caso del frío pasa exactamente lo contrario, o sea, las personas se pueden adaptar más a situaciones de frío que las que predecía el método de Fanger. ¿Por qué es importante esto? Porque esto a mí me permite decir, bueno, por ejemplo, el aire acondicionado en invierno yo no necesito tenerlo a lo que dice Fanger, 23 grados. Si yo lo pongo a 21,5, la gente va a seguir sintiéndose confortable. Y ese grado y medio que yo me ahorro de termostato, por supuesto estamos mezclando, ¿no es cierto?, el termostato con dejarle a la gente que abra y cierre ventanas, te va a generar un ahorro bastante importante de energía de calefacción o energía de refrigeración, ¿sí? Entonces, los actuales edificios ya no se diseñan más como si estuvieran permanentemente climatizados, sino que se diseñan con la posibilidad de que de a rato se pueda usar el aire acondicionado o la calefacción, pero que también le permita al usuario sentir la libertad y tener la posibilidad de conectarse con el espacio exterior abriendo y cerrando las ventanas y ventilando naturalmente, tanto en invierno como en verano, ¿sí? Bueno, y continuando con este modelo de confort adaptativo, entonces lo que propone Dedi... Ivana, Sí, perdón. te puedo hacer un comentario, no sé si viene ahora a colación, si no después. Eso que dijiste me resulta muy interesante porque lo de la placa anterior, ¿no? Sí. Lo de los edificios de oficinas con ventanas. Pero la pregunta es, ¿quién gobierna la apertura y el cierre de ventanas y el manejo de la temperatura? Porque eso de las estadísticas es impresionante. Nunca nadie está conforme con la temperatura, digo, a mí que me toca por la experiencia laboral trabajar en edificios que están de oficinas con aire acondicionado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
La gente nunca está conforme ni con el nivel de aire acondicionado, porque si vos lo climatizás, uno va a sentir frío y el otro va a sentir calor, ¿sí? Y tampoco si vos le dejás abrir y cerrar la ventana, uno va a sentir frío o el otro va a sentir calor. Entonces, lo que se trata de buscar es de zonificar lo que se pueda, porque tampoco es que se pueda hacer todo, el edificio de forma tal que un cierto conjunto de usuarios tenga la posibilidad de adaptarse diferente que otro que esté quizás en el mismo piso pero con otra orientación, ¿se entiende? O sea, de tratar de que cada uno se adapte, tenga la posibilidad de elegir su entorno térmico de la mejor forma posible. No se puede, Silvana, sí. perdón, lo que pasa es que eso también tiene relación a lo que dijiste vos hoy, ¿no? O sea, el confort térmico tiene que ver con el peso, sexo, la actividad. De repente hay una persona que está todo el día sentada en la silla y hay otra que de repente hace una gestión más de cadete que va y viene, entonces va generando más movimiento. O sea, es imposible Es tener todas esas variantes y llegar a un confort. Es imposible conformar a todos, por eso es que se habla de porcentaje. Bueno, siempre va a tener un 5%, un 10% que va a estar en disconfort. ¿Hasta cuánto querés vos llegar con tu disconfort o con tu confort? Es una decisión del que diseña, ¿no? Pero en general, digamos, como recomendación, lo que se está tendiendo actualmente es a tratar esto de no generalizar para todo el mundo y que todo el mundo se va a sentir igual y que todos van a responder igual, sino de respetar un poco también la situación, digamos, no te digo uno por uno porque es imposible, pero en una vivienda quizás sí, porque vos podés tener, digamos, podés tener dormitorios con distintos niveles de ventilación y esas cosas y se puede manejar mejor, pero en un edificio de oficina es bastante complicado, ¿sí? Pero sí tratar de ya no diseñar esos edificios que se abre todo, se cierra todo y todas las condiciones son iguales para todo el mundo, sino que tengan mínimamente una cierta posibilidad de intervenir, digamos, con su entorno, ¿no? O por lo menos de regular, por ejemplo, un termostato, que suele suceder este, que no, los termostatos tienen que ser variables, digamos, no podés poner todo el edificio a la misma temperatura. Por ejemplo, acá en Salta tenemos el caso del Poder Judicial, en donde la temperatura del aire la regula una sola persona para todo un edificio que es enorme, tiene como 4 pisos. Entonces, bueno, además de que el diseño está deficiente, entonces los que están más cerca del equipo, el aire les sale helado y los que están lejos les sale más caliente. También les pasa que cuando baja mucho, le ponen termostato muy bajo, la gente empieza a abrir las ventanas para tratar de que entre aire calentito de afuera, porque resulta que el sistema está demasiado frío. Y entonces eso es un desperdicio enorme de energía, digamos, por no tener en cuenta estas cuestiones de que, bueno, los edificios se tienen que adaptar un poco a las personas también, ¿no? Bueno, creo que esta es la última diapositiva que les quería mencionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con lo que dice de Dier? Que uno puede definir una temperatura de confort que tiene esta ecuación que es bastante sencilla. Fíjense qué fácil que hay, vamos a hacer una cuenta rápida. Por ejemplo, si la temperatura exterior media mensual, estoy hablando, ¿no? Media mensual, es, por ejemplo, 24 grados, 24 por 0,3 son como 8 grados más o menos, más 17 y 8 son 25,8, estoy haciendo así rápidamente, o sea, 26 grados. Fíjense, la temperatura de confort de una persona que estuviera en un edificio que está ventilado, hasta 26 grados podría sentirla bastante aceptable, ¿sí? Que si yo mirara el método de Ashrae de Fanger, diría que está si no está fuera, está muy cerca de estar en disconfort, ¿sí? Esta ecuación lo que hace es mostrarme a mí que la persona se adapta bastante a la temperatura media del mes, ¿sí? Y tomar rangos que son más amplios del rango que usaría Fanger, ¿sí? Esas son las conclusiones. Y les quería decir dos cosas, antes que, ya son las 8. La primera es que hay modelos más nuevos incluso que este de confort adaptativo que se llaman modelos que tienen en cuenta la aliestesia o el placer térmico. ¿Eso qué significa? Que una persona una persona busca el placer, no solamente el confort y que su cuerpo no esté, digamos,
en neutralidad con el entorno, sino también sentir placer térmico. Así como el ejemplo típico es la comparación con la comida. Dice este estudio, bueno, si ustedes comieran pastillitas que tienen todas las proteínas, los nutrientes, los minerales y las vitaminas que necesitan, y se comen la pastillita, entonces el cuerpo estaría bárbaro, porque no necesita nada. Pero no, porque uno necesita comer algo rico, ¿sí? Entonces, en el traspolado a la sensación térmica o a la parte térmica es exactamente lo mismo. No significa que si yo estoy neutral con el cuerpo, estoy en confort, sino que hay un montón de otras cosas que a mí me hacen llevar a que yo necesite tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Entonces, hay nuevos modelos, todavía no hay ninguno desarrollado, pero ya se están estudiando nuevas cosas que tienen que ver con esto. Yo les dejo acá para que ustedes lean un poco, y en la tesis esta de maestría que les menciono, hay todo un capítulo relacionado con esto, ¿sí? Pero todavía estos modelos obviamente no están incorporados en lo que son las normativas, no estamos lejísimos de eso todavía, pero son bien interesantes para los que les interesa el tema de confort. Bueno, y lo último, 2 diapositivas, era mostrarles cómo se estudia el confort y cómo van a hacer ustedes con los programas. Acá tenemos una vivienda social típica de Argentina, un comedor y 3 dormitorios y un bañito. Y yo lo que hice es simularla para Montevideo, como si estuviera en Montevideo, y miré los mismos días, o sea, con los datos climáticos estos que hemos estado analizando al comienzo de la clase, del 15 al 25 de enero, ¿se acuerdan? Y entonces miré qué es lo que pasa con las temperaturas interiores en estos espacios y analicé el confort en este dormitorio, ¿sí? Solamente para que ustedes vean qué es lo que pasa. Entonces, la curva de temperaturas era esta que nosotros habíamos visto con su día frío y su día caliente, y este tipo de gráfico es el que nosotros conseguimos y que ustedes van a poder conseguir al final del curso con los programas, en donde ¿qué me muestra? En el eje vertical las horas, desde las 0 hasta las 23 de la noche, y en el eje horizontal los días, que se corresponden, digamos, con estas temperaturas que tenemos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto es fácil de verlo rápidamente. ¿Qué pasa acá? Digo yo, uy, acá hay una zona roja. Esta zona roja lo que me está indicando es que hay mucho calor en el espacio, se percibe mucho calor en el espacio, ¿sí? ¿Entre qué horas? O sea, para los 2 últimos días, ¿sí? Para el día 9 y para el día 10, que son precisamente los 2 días más calurosos del periodo, si yo lo mirara a los datos climáticos, ¿y para qué horas más o menos? Si yo vengo por acá, son entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche, ¿sí? El dormitorio 1, entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche se pone, si yo pusiera una persona y le preguntara cuál es tu sensación térmica, me diría muy caliente, ¿sí? Si la mirara más temprano, por ejemplo a las 12 del mediodía de esos mismos días, me diría, me siento cálido, ¿sí? Y si yo mirara cualquiera de estos otros días que no han sido tan calurosos, adentro, por ejemplo, entre las 0 de la noche y las 2 de la tarde, me diría, y estoy entre neutro y ligeramente cálido. Entonces, ¿qué me permite este tipo de gráfico? Rápidamente saber cuáles son los problemas que tiene mi diseño. Por ejemplo, yo acá lo que estoy viendo es que si en horas de la tarde este dormitorio está muy caliente y capaz que esté orientado mal o que esté orientado hacia el oeste y se esté recalentando por la cantidad de sol que recibe. Entonces podría mirar de poner aleros o de buscar la manera de reorientarlo, ¿sí? De forma tal que esto no ocurra. Obviamente yo acá hice un análisis chiquitito para enero, pero lo mismo se puede hacer para el caso de si yo estuviera trabajando en el invierno, por ejemplo, en cuyo caso los colores ya serían de neutro para frío, ¿sí? Bueno, y este último es, como cierre para mostrarles, este es un cálculo hecho de esta vivienda, pero ¿cuál es la temperatura interior de la vivienda respecto del exterior? Para el periodo que estuvimos analizando. Fíjense, la curva naranja está siempre por encima, ¿no?, de la curva de temperatura exterior, o sea que esta vivienda tiene temperaturas más altas que el exterior. Este tipo de cosas vamos a aprender nosotros a simular de acá a un par de clases, ¿sí?, para que ustedes encuentren este tipo de gráfico.